Ezequiel capítulo 37. Ahí hay una visión que tuvo Ezequiel, la visión de los huesos secos. La vamos a leer. Dice el versículo 1. Si quieren participamos todos, yo les digo dónde parar. Amén. Yo empiezo con el versículo 1 y ustedes el versículo 2, pero por favor vayan poniendo atención lo que vamos a leer, para que ustedes entiendan de qué se trató esta visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Y la mano de Jehová fue sobre mí, está hablando el profeta Ezequiel, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y díjome luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Bueno, no sé si se les quedó lo que leyeron, pero así un pequeño resumen de lo que leímos. Dios le enseñó, Dios le mostró al profeta Ezequiel un campo, dice que estaba lleno de huesos, huesos secos, como que tenían tiempo de estar ahí, y estaban regados en el campo. Pero Dios le dijo al profeta en la visión que profetizara, que les hablara a los huesos. Y dice que el profeta le dijo: a aquella cantidad de huesos, oí palabra de Jehová. Y cuando les profetizó, dice que se empezaron a juntar los huesos, cada hueso a su hueso, hasta que fueron formando unos esqueletos, ¿verdad? Y cuando se formó el esqueleto, dice que les empezó a subir nervios. Después de los nervios, dice que subió carne que cubrió los nervios, y por último piel que cubrió todo el cuerpo, pero ahí estaban tendidos todavía. Después dice la Biblia que le dijo Dios al profeta que le profetizara al Espíritu Santo para que entrara en aquellos huesos. Y les profetizó y les dijo, ¿verdad? Espíritu, ven de los cuatro vientos y entra en estos huesos. Y el Espíritu entró en aquellos huesos, dice, entonces ya se pararon, y era un gran ejército. Y dice ahí la palabra de Dios que estos huesos era la casa de Israel, el pueblo de Israel. Bueno, ya lo tienen en mente, ¿verdad? Cuando el profeta Ezequiel tuvo esta visión, de la cual pues leímos en este pasaje, fíjense que el pueblo de Israel no se encontraba en Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en la tierra de Babilonia. Habían sido llevados cautivos como esclavos. Se les había anunciado por mucho tiempo que si no cambiaban su forma de ser, que si no cambiaban sus pecados, que la invasión era eminente y que un día de repente Babilonia iba a caer sobre ellos. Y así fue, no cambiaron su forma de ser, el pecado siguió ahí, la idolatría siguió ahí, la rebeldía siguió ahí, hasta que un día pues se levantó Babilonia en contra del pueblo de Dios,
y se los llevaron cautivos. Humanamente no había esperanza para ellos como nación. Uno lee esto y se le hace a uno tan fácil, ¿verdad? Se los llevaron cautivos y bueno. Pero se puede usted imaginar que viniera una potencia aquí a Los Ángeles, una potencia, una superpotencia, y que a todos nosotros nos agarraran y nos llevaran a la China a trabajar como esclavos, o que nos llevaran a Rusia a trabajar como esclavos, que nos arrancaran de nuestras casas, que nos arrancaran de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que nos llevaran pues a trabajos forzados. Eso sería terrible, ¿verdad? Eso sería terrible. Pues esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero el Señor le concedió al profeta Ezequiel la visión de este valle, de este campo lleno de huesos secos, para darle al pueblo un mensaje de esperanza. Habían estado 70 años allá en Babilonia, y el tiempo de que regresaran a Israel se estaba acercando. Entonces sale Dios con esta visión para darle al pueblo de Israel un mensaje de esperanza, porque dice ahí la Biblia que los huesos secos representaban a la nación de Israel, y eran como huesos secos por la condición que estaban, ¿verdad? Eran esclavos allá haciendo trabajos gratis para los babilonios. El milagro de recibir vida y convertirse en un ejército poderoso simbolizaba la restauración que muy pronto Dios le iba a conceder al pueblo de Israel. Esta visión, hermanos, aunque tenía que ver con la restauración del pueblo de Israel, contiene verdades espirituales que ilustran la obra de restauración y avivamiento que Dios puede ejercer en cada uno de nosotros. Esto también es algo que lo podemos aplicar a nosotros, aunque la visión era en relación a Israel, pero podemos ver a través de esta visión cómo, así como Dios obró en estos huesos, cómo Dios puede obrar en sus hijos el día de hoy. Una visión de parte de Dios. Mira el versículo 1 del capítulo 37 que leímos: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Hay cosas, fíjese, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Hay cosas que solamente podemos percibir cuando Dios se las muestra a uno directamente. Hay cosas que tal vez no entendemos, pero cuando Dios directamente nos las muestra, entonces sí las podemos entender. Si Dios no interviene, si Dios, hermanos, no se hace presente, uno no puede captar, no puede asimilar ciertas cosas, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra vida evangélica. Es muy distinto ver las cosas con ojos humanos, ¿verdad? Es muy distinto ver las cosas humanamente a ver las cosas, ¿verdad? Desde la perspectiva divina, desde el punto de Dios. Fíjense que este mismo profeta, en el capítulo 8 de aquí de Ezequiel, también Dios le mostró otra visión. Y digo esto porque estoy hablando de que si Dios no interviene para que entendamos ciertas cosas, nunca las vamos a entender. Hay cosas espirituales que tienen que ser reveladas, y hay experiencias que son personales de Dios con uno, ¿verdad? Ahí no hay nadie más, no entra nadie más, solo Dios y uno. Pero para que uno pueda entender estas cosas, uno tiene que tener una experiencia pues personal con Dios. Pero en el capítulo 8 de este mismo libro de Ezequiel, fíjense que Dios le da otra visión, hermanos, al profeta, ¿verdad? En la cual dice la palabra que él estaba sentado con los ancianos del pueblo, ahí estaban platicando. De repente entra la visión y él vio, ¿verdad? Sintió como Dios lo agarró del pelo, dice, y lo levantó, ¿verdad? Así, y lo puso, dice, entre el cielo y la tierra. O sea, Ezequiel estaba completamente agarrado de Dios, únicamente del pelo. ¿Y por qué razón? Dios le muestra esta visión? Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que había un problema grande en la casa de Dios. Fíjense que, por lo que dice ahí, Ezequiel no estaba en Jerusalén. Cuando Dios lo agarra del pelo y lo levanta, dice que lo llevó a Jerusalén. Lo llevó
hasta la misma capital del reino, ¿no? Para que él pudiera ver lo que estaba sucediendo en el templo. Y dice la Biblia que estando en el aire le muestra el templo. ¿Y qué había en el templo? Dice la palabra que había, hermanos, una imagen pagana. Había una imagen llamada la imagen del celo. Dice la Biblia que en las paredes, desde la casa de Dios, en las paredes habían serpientes pintadas, habían animales abominables, habían ídolos, habían ciertas figuras pintadas en la pared. Algo que Dios ya, hermanos, les había prohibido desde el Antiguo Testamento. Si alguien me puede leer Deuteronomio capítulo 4, alguien que lea. Fíjense cómo Dios desde antes les había prohibido, pues, que estas cosas no podían estar en medio del pueblo. Y en el capítulo 4 y versículo 16 de Deuteronomio, ¿qué es lo que dice? Porque no os corrompáis. Oiga, es Dios hablándole, hermanos, a su pueblo. Porque no os corrompáis. Y hagáis para vosotros esculturas. Y hagáis para vosotros esculturas. Imagen de figura alguna. Oiga, imágenes de figura alguna. Efigie. De varón. O hembra. Figura de algún animal. Figura de algún animal. Que sea en la tierra. Ajá. Figura de ave alguna. Figura de ave alguna. Alada que vuele por el aire. Alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal. Figura de ningún animal. Que vaya arrastrando por la tierra. Que se vaya arrastrando por la tierra. Y fíjense que ahí, cuando Dios le muestra a Ezequiel el templo, habían serpientes, habían imágenes, habían figuras de serpientes. Y habían figuras de todos los animales que ahí estaba Dios prohibiéndole al pueblo. O sea, era una situación bastante difícil por la que estaba atravesando, pues, el pueblo de Israel, ¿no? Pero sin la intervención de Dios, Ezequiel nunca se hubiera dado cuenta del grave pecado que Israel estaba cometiendo. Entonces hubo necesidad de que Dios lo agarrara del pelo, ¿verdad? Y lo levantara, lo pusiera entre el cielo y la tierra y le mostrara todo lo que había dentro del templo. Abominaciones, animales abominables. Estaba ahí, dice, la imagen del celo. Pero tuvo que intervenir Dios para que él se diera cuenta. Lo mismo sucede con el profeta Isaías en el capítulo 6 de Isaías. Dice que como consecuencia de la visión también que Dios le dio a Isaías, porque vio a Dios, dice, en su santo templo, ¿no? Y recibió Isaías una comprensión, entendió, hermanos, las cosas muy distintas a las que él había entendido acerca de Dios. Él recibió en esa visión una comprensión de las cosas sagradas, hermanos, de Dios y también de sí mismo. Porque fíjense que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5 de Isaías, vemos al profeta de una manera, hasta cierto punto, por decirlo así, pasiva, suave, tranquilo, ¿no? Pero después de que recibe esta visión, de que Dios le da esta visión, en el capítulo 6, la vida, el ministerio de Isaías cambia por completo, porque vamos a ver que su lenguaje, su forma de escribir del capítulo 6 en adelante ya fue distinta. O sea que esta visión que él tuvo de Dios en su templo no solamente le dio comprensión distinta de las cosas sagradas, sino también una comprensión distinta de sí mismo, porque él llegó a decir, ¿verdad? Llegó a entender que él era un hombre de labios inmundos, algo que en los primeros 5 capítulos no lo dijo, hasta que Dios le da esta visión. Yo soy hombre, dice, de labios inmundos. Por eso vamos a ver que Dios agarra un tizón y se lo mete en la boca para purificarlo. Y dijo Isaías, y estoy en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Pero entonces, la vida de un cristiano va a cambiar, hermano, hasta que tenga un encuentro personal con Dios. Porque en eso consiste la vida cristiana, en un encuentro personal con Dios. Pero no solamente un encuentro en toda la vida, no, la vida cristiana consiste en encuentros sucesivos con Dios. A cada tiempo hay que encontrarse con Dios, tener experiencias con Dios, porque esa es la única forma en que uno, hermanos, va a entender, a comprender las cosas sagradas de Dios.
Isaías vio cosas que nunca antes había visto. En esa visión del capítulo 6 escuchó cosas que nunca antes había escuchado, ¿no? Entonces, nadie puede tener una comprensión, nadie puede entender, hermanos, de una manera clara lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? Si primeramente no tiene una experiencia íntima con Él. Y nadie, absolutamente nadie, tendrá una idea de lo fuerte que es el pecado hasta que no tenga un encuentro contundente con Dios. Entonces, cuando una persona se encuentra con Dios, cuando una persona tiene una experiencia de cambio con Dios, llega a entender dos cosas: a entender la santidad de Dios y a entender lo terrible que es el pecado. Por eso es, ¿verdad?, que necesitamos pues encontrarnos con Dios y que Dios se encuentre con nosotros aquí en nuestro corazón. Usted sabe que el corazón es un altar. ¿Usted sabe qué quiere decir altar? Altar quiere decir lugar de encuentro. Lugar de encuentro. Porque aquí en este altar, aquí es donde nosotros nos encontramos con Dios. Aquí es donde Dios se encuentra con nosotros. Entonces, pues vuelvo a repetir una vez más: necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Porque si Dios no interviene, entonces la vida cristiana se hace monótona, se hace aburrida. Es un fastidio venir a la iglesia. Bueno, entonces mire, la visión que Dios le da a Ezequiel es una visión desagradable. El Señor transportó a Ezequiel en visión a un campo, dice que estaba lleno de huesos humanos. Los huesos tenían ciertas características. Dice ahí la Biblia que estaban regados, ¿verdad? Eran muchos. Y una cosa tremenda, que no estaban enterrados, sino que estaban a flor de tierra, estaban insepultos, estaban desparramados, o sea, regados, ¿verdad? Era algo tremendo, había sido una visión tremenda. Estaban secos en gran manera. Y la visión, pues, que Dios le da a Ezequiel fue una forma gráfica, ¿verdad? Una representación de parte de Dios para ilustrar pues la condición en que se encontraba el pueblo de Israel en su cautiverio. Ellos estaban en una tierra, estaban en una nación extranjera, no era la tierra de ellos. Era un problema nacional, era un problema colectivo, no era un problema de ciertos miembros de Israel, sino que era un problema de toda la nación. Dios se los había advertido, se los advirtió. Dios usó al profeta Jeremías, y dice la Biblia que Jeremías le estuvo advirtiendo 23 años a Israel de que venía una invasión si ellos no se ponían a cuenta con Dios. Jeremías predicándoles 23 años, advirtiéndoles que tarde o temprano iba a venir una invasión de parte de Babilonia. Aquellos hicieron oídos sordos y de repente pues les cayó el juicio de Dios. Un pueblo que antes, ¿verdad?, eran señores, ahora eran esclavos. Habían estado por cabeza, ahora eran cola. Habían estado arriba, ahora estaban abajo. O sea, la situación les cambió por completo. Y la abundancia pues de esos huesos que estaban regados en el campo, ¿verdad?, representaba pues la nación entera de Israel. Y era una condición de vergüenza estando ellos ahí cautivos. Me imagino que otros pueblos, otras naciones se burlaban de Israel, se burlaban de los judíos. Aún los mismos babilonios, ¿verdad?, se burlaban de ellos. Eran esclavos, trabajaban y no tenían un sueldo. Y por ser esclavos ni siquiera tenían acceso a una educación, a estudiar una carrera. Eran esclavos. Esa era una condición pues de vergüenza. Por eso dice que los huesos estaban insepultos, estaban a flor de tierra, porque antiguamente, ¿verdad?, era una deshonra para un cadáver que no se enterrara. Ustedes se recuerdan de Jezabel, esta mujer que se la comieron los perros, ¿verdad? Y cuando los perros terminaron de comérsela, dice que solo dejaron el esqueleto. Fue una mujer que no pudo tener una sepultura digna, con honra, ¿verdad?, porque ella murió también por un juicio divino. Entonces, cuando dice la Biblia que los huesos estaban insepultos en el campo, eso quiere decir pues que Israel estaba pasando pues o había vivido en una completa vergüenza, ¿no?
Era un problema de desunión, era un problema de división. Los huesos estaban desparramados, uno por aquí, otro por allá, pero era algo tremendo. Eso quiere decir pues que indicaba la forma dispersa en que Israel, hermanos, estaba en ese momento. Porque yo se los he dicho en otras ocasiones, Israel, después de que murió Salomón, estando su hijo Roboam, dice que el reino se dividió en dos, ¿se recuerdan, verdad? En el reino del norte, que era Israel, y en el reino del sur, que era el reino de Judá. Se dividió el reino en dos. El reino de Judá estaba compuesto por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus formaban parte del reino de Israel. Israel al norte, su capital Samaria; Judá al sur, su capital Jerusalén. Pero fíjense que la invasión cayó sobre el reino de Judá, sobre Jerusalén. Y a estos del reino de Judá, a estos judíos del reino de Judá, ellos fueron llevados hacia Babilonia. Antes había caído Asiria en el reino de Israel, y los asirios se habían llevado a los judíos a Siria. Pero estos tremendos, ¿verdad?, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los que no podían producir, los dejaron en Jerusalén. Entonces Israel estaba regado, unos en unos en Babilonia, otros en Asiria y otros en Jerusalén. Por eso dice que los huesos estaban dispersos, regados por todo el campo. O sea, era una situación sin esperanza alguna. Y dice la Biblia que los huesos estaban secos en gran manera. Ahora, ¿qué tiempo estuvo Israel ahí en Babilonia? 70 años. Fíjate, leen Zacarías capítulo 1, versículo 12. Zacarías capítulo 1 y versículo 12. Y respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con los cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ahí está, 70 años dice que estuvo Dios enojado contra el reino de Judá. Ahora, léeme Jeremías capítulo 29 versículo 10. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieron los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Amén. O sea, Dios los exilió por 70 años. Ahora los 70 años estaban por cumplirse, y ahora Dios les promete que los va a regresar otra vez a su tierra. Entonces aquí viene pues la restauración. Miremos regresemos al capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel, y miremos el versículo 4. Ezequiel capítulo 37 y versículo 4. Dice el versículo 4, mire, estaban en una situación que requería palabra de Dios. Profetiza, le dice Dios a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oír, ¿qué dice? Oír palabra de Jehová. Y esto es bien interesante, porque fíjense que Dios le pudo haber dicho a Ezequiel: ¿sabes qué, Ezequiel? Intercede por estos huesos secos y sacrifícame un animalito. Hazme un holocausto, así como los holocaustos, los sacrificios que se hacían todos los días en el templo. Pero no le dijo, no le pidió un sacrificio. Y Dios le pudo haber dicho a Ezequiel que utilizara pues otros recursos religiosos. Le pudo haber dicho a Ezequiel: Ezequiel, toca el cuerno, ¿verdad? Como los cuernos que tocaron los hijos de Israel para que los muros de Jericó cayeran. O le haber dicho, hermanos, a Ezequiel: ¿sabes qué, Ezequiel? Para que estos huesos se levanten, toca el arpa, así como David tocaba el arpa, ¿verdad? Cuando a Saúl lo atormentaba un demonio, cuando David tocaba el arpa, el demonio se iba. Toca el arpa. Pero no le pidió, hermanos, ningún recurso religioso. Lo que le dijo fue, hermanos, que pronunciara palabra de Jehová. Yo les puedo decir en esta preciosa noche que para los grandes conflictos de la vida, para las grandes crisis, hermanos, que pueden venir a nuestra vida, ya sean espirituales, que sean morales, que sean físicas, de cualquier índole,
no hay cosa mejor que escuchar palabra de Jehová. Aleluya. Si queremos un despertar espiritual, si queremos salir de un adormecimiento espiritual, qué bueno es escuchar palabra de Jehová, porque esta palabra es lo que da vida. Hermano, cuando el diablo tentó a Jesús, cuando el diablo llegó a atacar a Jesús, las 3 veces que lo atacó, Jesús, hermanos, lo reprendió con la palabra. Llega el primer ataque, ¿verdad?, del diablo, y Jesús le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llega Satanás con el segundo ataque y Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y llega el diablo bien atrevido y lo ataca por 3ª vez, y Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor defendiéndose y atacando con la palabra. Por eso es que nunca puede haber una genuina restauración, no puede haber un verdadero evangelio, no puede haber un verdadero cristianismo, hermanos, en el pueblo de Dios, si primeramente no le damos a la palabra el lugar que se merece en nuestra vida. La palabra de Dios es importante. Es importante la palabra de Dios. Fíjese que Dios Dios le dijo a Ezequiel que le dijeran los huesos secos: oír palabra de Jehová. Porque los huesos, hermanos, o una persona que está baja espiritual, una persona que ha caído espiritualmente, no se va a levantar con música, no se va a levantar con himnos, no se va a levantar con un concierto. La persona se va a levantar oyendo palabra de Dios, porque es la única que da vida. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice la Biblia que la palabra de Dios quema, que la palabra de Dios, hermanos, quebranta. Lo dijo en Jeremías: ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Ah, qué precioso lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Pero la palabra de Dios también tiene la capacidad, tiene el poder, hermanos, de limpiar, de santificar. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Cuando se para alguien a predicar aquí y predica la palabra de Dios, esa palabra tiene capacidad, poder, autoridad de limpiarlos también. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan aquellos 2 que iban hacia la aldea de Emaús después de que Jesús resucitó? Ahí iban platicando de lo que había sucedido, de cómo Jesús había muerto, de las cosas que habían acontecido en Jerusalén. De repente dice que se les aparece Jesús, ¿verdad? ¿Qué vais vosotros hablando por el camino? Ah, es que tú, como eres extranjero, no te has dado cuenta de lo que acaba de suceder, y empiezan a hablar con él. Y dice que no lo conocieron, ¿no? Y iban platicando ahí, los 3, ya Jesús resucitado, y no lo conocieron. Cuando dice que lo conocieron, ¿qué pasó? Jesús se desapareció. Se desapareció cuando lo conocieron. Y dice que le decía uno al otro: con razón nos ardía el corazón, dice, cuando nos hablaba. Con razón nos ardía el corazón cuando nos hablaba en el camino. Nos ardía el corazón cuando nos abrió las escrituras. Porque el que abre su corazón, el que oye con interés, el que oye sinceramente la palabra, esa palabra tiene que hacer un efecto en la vida. ¿Sí? Esa palabra produce resultados. Ahora, ¿por qué es que muchos corazones, muchos creyentes no arden? Por 2 razones. Primeramente, porque no escuchan la palabra, no ponen atención. O porque tal vez lo que están escuchando no es palabra de Dios. Pero cuando uno abre sus oídos, cuando uno abre su corazón, esta palabra tiene que hacer algo. Tiene que cambiar, tiene que transformar. La persona no puede seguir siendo la misma. Tienen que haber, hermanos, tienen que haber frutos, tienen que haber cambios. Pero mire, una situación con los huesos que requería vida.
Dice, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Mire, cuando Ezequiel les profetizó a los huesos, sucedieron 6 cosas. Mire el versículo 7. ¿Qué sucedió cuando les profetizó? Dice que hubo un ruido mientras profetizaba. Hubo un temblor, dice. Y mire, los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Como poco a poco se fueron moviendo los huesos y cada uno buscó sus partes, ¿verdad? Y se formaron unos esqueletos. Ahí estaban tirados los esqueletos. Mire lo que es el versículo 8. Allá, cuando estaban ya formados los esqueletos, subieron nervios sobre los huesos, subió carne sobre los nervios, y subió y cubrió la carne, dice, los nervios y los huesos, mas no había en ellos espíritu, dice. No había en ellos espíritu, seguían muertos, no tenían vida. Los cuerpos tenían forma, tenían apariencia, pero carecían del hálito de vida. O sea que no había ninguna diferencia entre los huesos regados y los huesos ya formados, porque seguían sin vida, no tenían nada de vida, seguían ahí, hermanos, en el campo. Por eso es que, hermanos, el cristianismo no se puede vivir de apariencias, religión, culto tras culto. Eso no es suficiente. Se necesita mucho más que eso. Se necesita mucho más para poder ser un verdadero cristiano. Se necesita la vida de Dios adentro. Aquellos estaban ahí, pero no tenían vida, no tenían el espíritu. Para tener vida, hermanos, para ser un cristiano vivo, un cristiano fogoso, un cristiano con avivamiento, se requiere mucho más que asistir a los cultos. Se requiere mucho más que cargar una Biblia en las manos. Se requiere mucho más que ser bautizado. Se requiere mucho más que ser miembros de una iglesia. Se necesita la presencia de Dios dentro de uno, porque eso es lo que nos va a animar, eso es lo que nos da vida. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Fíjense que yo hace años leí el testimonio de un pastor. Este pastor dice que fue a predicar a una iglesia y empezó el culto, pero él se fijó que había 2 jóvenes ahí en el culto, y dice que él lo vio mero rarito, ¿verdad? Cuando empezaron a cantar, ellos dicen que empezaron a cantar también. Cuando los miembros de la iglesia levantaban las manos, ellos miraban y levantaban las manos también. Cuando llegó el tiempo de la ofrenda, dice que ellos ofrendaron también. Cuando el que estaba al frente dirigiendo, predicando, se reía, ellos se reían también. Pero fíjense que todo eso que estaban haciendo era pura imitación, viendo o haciendo lo que hacían los demás. Cuando cantaban, alababan, ellos hacían lo mismo, pero hermanos, era una imitación. No había una convicción, no había una experiencia personal en aquellos jóvenes, no había algo genuino. Es que la vida cristiana no se puede vivir, hermanos, de apariencia. La vida cristiana no es de ponerse una máscara para aparentar lo que no se es. Por eso se necesita la presencia de Dios, hermanos, dentro de uno. Entonces le dice Dios a Ezequías: llama al Espíritu para que entre en ellos. Y dice que entonces Ezequiel le dice: Espíritu de los 4 vientos, ven y sopla sobre estos huesos. Y vino el Espíritu Santo, dice la palabra, y entró en aquellos huesos. Entonces dice que se pararon todos aquellos esqueletos. Bueno, ya no eran esqueletos, ya tenían carne, nervios, ya tenían piel. Dice que se pararon, y fue lo que me llama la atención. No dice, y fue un pueblo grande, y no dice que fue una multitud de gente, dice, y fue un grande ejército, dice. Fue un grande ejército. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en la antigüedad del pueblo de Israel, y nosotros el día de hoy, somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Si Dios nos llamó al reino, Dios lo llamó para que usted sea soldado de Jesucristo.
Y es más, en el Antiguo Testamento, fíjense que en muchas partes de la Biblia Dios es llamado Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a sacar a los hijos de Israel de allá de Egipto, le dice a Moisés: y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Pero miren la forma en que se expresa: y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. No trata de ejército. Entonces, ¿será que Dios y su pueblo son guerreros? ¿Será que somos guerreros? Yo he visto tanto cristiano. Mire, hermano, yo tengo años de ser cristiano. Yo desde mi niñez, desde mi juventud, he sido cristiano. Y he visto tanta gente que en el primer bombazo se desaparece. Al primer problema se desaparece. No pelea, no se esfuerza. Ahora, ¿será que Dios y nosotros somos guerreros? Definitivamente, claro que somos guerreros contra el mal. Porque la iglesia, ni Dios ni la iglesia, hermanos, pueden permanecer indiferentes ante el mal, ante las fuerzas del pecado, ante las fuerzas satánicas, las fuerzas, hermanos, del mundo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 3, y le dice este versículo: tú pues, Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay 4 cosas que quiero señalar antes de terminar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero oiga lo primero que le dice: tú pues sufre penalidades. No le está hablando de gozo, no le está hablando de paz, no le está hablando de bendiciones. Le está hablando de penas, le está hablando de conflictos, le está hablando de aflicciones, le está hablando de dificultades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado, como buen soldado. Por eso, si somos soldados de Dios, se requiere lo que dice el capítulo 6 de Efesios, que nos pongamos toda la armadura de Dios. El cristiano tiene que estar bien equipado. Viste que cuando Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Polonia. Mire, hermano, eran cantidades, cientos y cientos de tanques que entraron a Polonia. ¿Y sabe cómo salió el ejército de los polacos, los de Polonia? ¿Sabe cómo salieron a enfrentar los tanques? Con un montón de caballitos, ¿sí? Aquellos con unos tanques. En cuestión de pocos días los hicieron pedazos. Les digo esto porque contra el diablo hay que estar bien armados. Si somos soldados de Jesucristo. Y el punto número 3 dice que no solamente dice tú puedes sufrir penalidades como soldado de Jesucristo, no dice como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo es un buen soldado? Dice que un soldado no va desarmado. Un soldado no es descuidado. Un soldado no es cobarde, no es un renegado, no es un insubordinado que no acata las órdenes. Un buen soldado no actúa de esa manera. ¿Verdad que no? Por eso dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Y el punto número 4, ahí está el sello de ese versículo, de Jesucristo. Buen soldado de Jesucristo. O sea que usted y yo, si somos soldados, pertenecemos a un ejército cuyo capitán es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Y cómo es un buen soldado? ¿Cómo tiene que ser el ejército de Dios? Fíjense que en el ejército de Dios no hay reservas. No soy de la reserva. Hay otros que vayan a pelear allá al frente. Yo soy de la reserva.
En el ejército de Dios no hay trincheras. Unos ahí metidos en el hoyo mientras otros están peleando. No hay trincheras. En el ejército de Dios no hay retaguardia. Hay que vayan ellos, hay que lo hagan ellos, hay que miren cómo salen. ¿Por qué? Porque todo el ejército de Dios está al frente. En el ejército de Dios no hay voluntarios. Aquí no estamos porque nos ofrecimos, ¿verdad que no? O a usted se le prendió el foco y yo voy a ir a la iglesia y ahí me voy a hacer miembro de la iglesia. Los que estamos aquí estamos porque Dios nos llamó, porque Dios nos reclutó y nos llamó para formar parte de su ejército. Aquí no hay voluntarios, aquí todos fuimos llamados. ¿Fue usted llamado? Yo fui llamado. ¿Usted fue llamado? Porque el que es voluntario no tiene obligaciones. El que es voluntario no se compromete. El llamado sí. Entonces termino en esta noche. No sé cómo se siente usted en esta noche. No sé cómo se sintió este día, el día de ayer. No sé cómo se va a sentir mañana. ¿Se siente bien? ¿Se siente fortalecido? ¿Se siente con ánimo? ¿O siente que su vida está marchita? ¿Que su vida está muerta? ¿Que está seca? ¿Que está sin vida? Pues hoy en la noche, hoy mismo, deje que Cristo entre en su corazón y que entre con fuerza para que pueda experimentar en su vida una gloriosa transformación. Aleluya. Solo Cristo cambia. Amén. Solo Cristo cambia. Amén. Uno puede buscar ayuda con los doctores, con los psicólogos, con los psiquiatras, solo Cristo cambia. Es el único. Él es el único que da esperanza. Él es el único que no defrauda. Él es el único que nos puede sostener. Nadie más. Así que Dios bendiga esta palabra y que Dios bendiga este mensaje. Amén.